Buenas noches, soy el profesor Julio Romaní del curso de Historia Universal y en esta ocasión vamos a ver el capítulo 15, lo que corresponde a la posguerra o también llamada Guerra Fría. ¿Ya? A continuación vamos a ir desarrollando las fechas importantes a través de una línea de tiempo. Veamos. La Guerra Fría va desde el año 1945 hasta el año 1991. En 1945 llega a su fin la Segunda Guerra Mundial y se va a dar inicio a lo que es el mundo bipolar. Estados Unidos y la URSS, los grandes vencedores de esa Segunda Guerra Mundial, iniciarán una guerra fría. Para ello, Europa, al ser uno de los continentes más devastados de esta Segunda Guerra Mundial, se va a dar inicio a la reconstrucción, en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética reconstruirán Europa, dividido en dos sectores, Europa Occidental, Europa Oriental. Para ello, Estados Unidos va a aplicar el Plan Marshall y la Unión Soviética el Plan Molotov en el aspecto económico para la reconstrucción. También ellos llevaron a cabo un proceso de espionaje con la creación de la CIA y la KGB, ¿sí? Estos dos países tuvieron enfrentamientos indirectos, jamás se enfrentaron de manera directa, ¿sí? Por ejemplo, en Asia, la parte norte de Asia estaba, ¿no?, dominada por la Unión Soviética y Asia, la parte sur, por Estados Unidos. Estados Unidos y la URSS llegaron a su momento de alta tensión. Se le conoce a este periodo como crisis de los misiles. ¿Ya? En este contexto, ¿no?, desarrollado en Cuba, casi se produce una tercera guerra mundial. De ahí por qué se le denomina crisis de los misiles. También en 1945, en San Francisco, Estados Unidos, se va a crear la ONU con el objetivo de preservar la paz mundial, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tenemos la UNESCO, UNICEF, FAO, ¿no? También, en ese mismo contexto, se produce la descolonización mundial. Los principales países europeos perdieron sus colonias a nivel mundial. Uno de ellos, en 1947, tenemos la India, independizado por parte de los ingleses, cuyo líder fue Mahatma Gandhi. En 1960, por ejemplo, la República del Congo, ¿sí?, entre otros, ¿no? Bien, continuando, vamos a ver aquí, en este siguiente, ¿no? Por ejemplo, en 1949 se produce la Revolución China. En esta Revolución China vamos a tener dos frentes, ¿no? Los de la República y lo que vendría a ser el comunismo. En el comunismo, liderado por el señor Mao Zedong, y republicano o república, el señor Chiang Kai-shek, ¿no? Ellos dos se enfrentarán en una guerra, llamada también guerra civil, que llegó a su fin con el triunfo de este señor, de Mao Zedong, ¿no? Así es. En 1949 se instala con Mao Zedong lo que vendría a ser la República Popular China, de tendencia socialista, ¿no? O también llamado como comunismo chino, ¿sí? Así es. En 1950 al 53 se produce la guerra de Corea, ¿sí?, que va a enfrentar de manera indirecta a la URSS otra vez y a Estados Unidos. La URSS apoyará a Corea del Norte y Estados Unidos a Corea del Sur.
Lamentablemente estos dos países fueron divididos con el triunfo de Estados Unidos y se va a crear Corea del Sur y va a dividirse, ¿no? De esta manera. Entonces, al triunfar Estados Unidos, el objetivo principal se cumplió. ¿Cuál era? Tener presencia en Asia. ¿Por parte de quién? De Estados Unidos. ¿Sí? Así es. Luego tenemos otra guerra. En el año 1954 al 75 se produce la guerra de Vietnam. ¿Sí? Lo mismo, intentaron dividir Vietnam en dos partes, ¿no? En Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. ¿Sí? Pero aquí, a diferencia de lo que pasó con Corea, ¿no? Aquí fue la mayor derrota de Estados Unidos en esta Guerra Fría. Fue la guerra que perdió, ¿sí? Aquí vamos a tener a un líder, ¿sí? Llamado Ho Chi Minh, ¿sí? Al final, Vietnam no fue dividida en estos dos, como sí ocurrió en Corea. Así es. También la Guerra Fría se traslada al continente americano y vamos a tener, mire lo que pasó, 1959. Así como pasó en 1949, ¿sí? 10 años más tarde, en 1959, se produce otra revolución cubana. ¿Sí? Con la revolución cubana, cuyo líder fue Fidel Castro, ¿sí? Apoyado por el señor Camilo Cienfuegos, ¿sí? El argentino Ernesto, conocido como el Che Guevara, ¿sí? Y también el hermano menor de Castro, llamado Raúl Castro, ¿sí? Ellos, ¿sí? Fueron apoyados por la URSS. Y de esta manera la URSS tiene presencia en América con el triunfo de la Revolución Cubana. Fue momentos de alta tensión. Estos dos en el año 1960. Se va a producir la famosa crisis de los misiles, en el cual se descubre que en la isla de Cuba hay misiles de origen soviético, o sea, de la URSS, que había sido instalado con el objetivo de bombardear Estados Unidos. Y esa denuncia lo hace el presidente Kennedy. Pero gracias al Papa, ¿sí? Al Papa Juan XXIII, se va a producir la reunión, o también llamado Tratado de Roma, en el cual se va a reunir el señor Kennedy y el señor Khrushchev. Kennedy de Estados Unidos y Khrushchev de la Unión Soviética o la URSS. Ambos mandatarios, ¿sí? Como conciliador el Papa, lograron firmaron la paz. Y así evitaron una tercera guerra mundial. Posteriormente a este acontecimiento, se va a dar inicio a lo que vendría a ser para los años 1960 en adelante, ¿sí? Lo que vendría a ser la carrera espacial, la conquista del espacio. Ahí vamos a tener, por ejemplo,
cómo la URSS va a lanzar el primer satélite al espacio. También la URSS va a lanzar al primer ser vivo al espacio, conocida como la perrita Laika, ¿no? Laika. Y luego lanzan al primer hombre al espacio, conocido como el señor Yuri Gagarin. Pero Estados Unidos no se va a quedar atrás, ¿sí? Y es así como lanza al primer hombre. El hombre llega a la luna. Con este acontecimiento de que el hombre llega a la luna, Estados Unidos fue el vencedor, porque después, lamentablemente, la Unión Soviética ya no pudo hacer más hazañas espaciales, porque ya se estaba dando inicio a una crisis social y político dentro de la Unión Soviética, porque algunas repúblicas que formaban la Unión Soviética estaban en descontento con el gobierno, en este caso de la dictadura del proletariado, y van a empezar a haber movimientos nacionalistas que van a buscar la independencia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Después de este contexto, vamos a tener en el año 1980 se va a producir el gobierno del señor Mikhail Gorbachev. ¿Dónde? En la URSS. Mikhail Gorbachev asume el gobierno en una profunda crisis social, político, ¿no? Hay un descontento de la población en cuanto al gobierno, y ante esta crisis, Gorbachev propone dos aspectos, o conocido como las reformas de Gorbachev. ¿Cuál era? El Glasnost, que es lo que vendría a ser la transparencia en el aspecto político. ¿Por qué? Porque en un gobierno socialista, lamentablemente, al ser una dictadura y socialista, no se le rendía cuentas a la población. Solo los altos dirigentes de la esfera de gobierno, ellos tomaban las decisiones. Entonces, Gorbachev propone que de ahora en adelante va a haber una transparencia, ¿sí? También en el aspecto económico plantea la perestroika. ¿En qué consiste esto? Que empieza lo que vendría a ser la apertura del mercado mundial. Lamentablemente, las reformas de Gorbachev fracasaron, ¿sí? Y esto trae la consecuencia más triste para la Unión Soviética, que se va a producir en 1989. ¿Cuál es? La caída del muro de Berlín en Alemania. El muro de Berlín simbolizaba el poder del socialismo o de la Unión Soviética en el mundo. Al caer este muro, lamentablemente, se venía abajo todas las esperanzas de construirse el socialismo en el mundo. El muro de Berlín había sido construido en el año 1961 por la URSS. Ahí también, ¿no? Recordemos que Alemania estaba dividido en dos, ¿no? La República, o también llamado la República Democrática Alemana, con la URSS, y la República Federal Alemana con Estados Unidos, ¿sí? Tras la caída del muro de Berlín se produce lo que se conoce como la reunificación alemana.
Y esto también trae más adelante, ¿no?, lo que vendría a ser el milagro alemán. Se le llamó milagro alemán en el aspecto económico, porque después Alemania se convierte en la tercera potencia económica del mundo, después de Estados Unidos, Japón y el tercero para Alemania. ¿Sí? Así es. Y en el año 1900, ya para el año 1991, lamentablemente, se produce la desintegración de la URSS. Oficialmente aquí termina. ¿Sí? Veamos las consecuencias de este acontecimiento. Al desintegrarse la URSS y vuelve a llamarse Rusia, ¿sí?, una de las consecuencias es que llega a su fin la Guerra Fría. Otro aspecto, se produce el mundo unipolar, ¿sí?, a cargo de Estados Unidos. Va a ser la única potencia ahora en el mundo. ¿Sí? Así es. Bien. Como Estados Unidos es la nueva potencia del mundo, bueno, sería uno recalcar lo siguiente, ¿no? En el año 1990 va a asumir el gobierno el señor George Bush. ¿Ya? George Bush, pero él es el papá, no el hijo, que el hijo va a gobernar después, ¿no? ¿Sí? Después de Bush, a Bush se le reconoce por, bueno, algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Bush se produce la guerra del Golfo Pérsico. ¿Ya? Allá en Medio Oriente. ¿Ya? En el fondo es por petróleo. Siguiente. Después de George Bush, ¿no?, gana la presidencia el señor Bill Clinton. En el gobierno de Bill Clinton hay una bonanza económica, ¿sí? Es aquí donde muchas personas de manera ilegal quieren ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos gozaba uno de sus mejores momentos en el aspecto económico. Por eso el señor Bill Clinton va a gobernar en 2 periodos, ¿sí? Así es, hasta llegar cerca del año 2000, ¿no? 8 años estuvo en el gobierno. Y bueno, el escándalo que se produjo en el gobierno es, ¿no?, bueno, se le acusó de adulterio, ¿no?, con su secretaria Mónica Lewinsky, ¿no? Bien, eso es farándula norteamericana, pero sigamos. Después viene el señor, otra vez, George Bush, pero él no es el de acá, él es ya el hijo, que también llegó a ser presidente de Estados Unidos, perdón, ¿no? El papá gobernó, después el hijo, ¿no? En la época de este señor es donde se produce el atentado del 11 de septiembre, ¿sí?, en el 2001, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Fue un capítulo muy triste para Estados Unidos. Luego tenemos el gobierno del señor, ¿no?, Barack Obama, ¿no? La importancia de este presidente es que va a ser el primer presidente afroamericano en llegar a la Casa Blanca. Lamentablemente en el gobierno de Obama hay una crisis financiera. Pero a pesar de esta crisis financiera, logró su reelección. Generalmente cada presidente de Estados Unidos ha logrado su reelección. Y actualmente tenemos al señor Donald Trump. Bueno, de esta manera hemos terminado, ¿no?, una pequeña línea de tiempo para poder mostrar más o menos cómo es el proceso de Guerra Fría. Espero que les haya quedado claro y que le saquen provecho, ¿no?